Félix renunció a la oportunidad de estudiar en el extranjero por culpa de esa florecilla. Se lo conté a sus padres, lo que lo obligó a irse conmigo. Desde entonces me maldice a diario: maldito seas, te mereces lo que te pasa. El día de la boda de esa florecilla, estaba tan desesperado que quería quitarse la vida. Accidentalmente caí de un edificio y morí al intentar salvarlo. Me miró fríamente y dijo: no te lo agradeceré ni sentiré culpa. Tú destruiste mi relación. Este es tu merecido. Si pudiera volver atrás, no lo convencería de que se fuera al extranjero otra vez. Él consiguió lo que quería y se quedó en el país, de la mano de aquella florecilla. Yo me fui al extranjero a estudiar sola. Al terminar mis estudios y regresar, vi a Félix hecho un desastre, gritándole furioso a aquella florecilla. Si no hubiera sido por ti, hace 3 años renuncié a la oportunidad de irme al extranjero, habría llegado hasta aquí. Tras regresar a China, me ascendieron a vicepresidente y mis colegas me organizaron un banquete de celebración. Después de un animado brindis, el ambiente en el salón privado se fue animando. Enhorabuena. Tendremos que llamarte presidente sello de ahora en adelante. Sonreí y dije: gracias. De repente una voz suplicante, particularmente insistente y humilde, resonó desde la esquina. Félix, tienes el estómago delicado. No bebas más. Félix, por favor, no bebas más. Si sigues bebiendo así, vas a acabar en el hospital. Déjame en paz. El sonido de los vasos al estrellarse contra el suelo y romperse congeló de inmediato el animado ambiente. En ese momento todas las miradas estaban puestas en mí, en Félix y en Chloé. Bajé la vista y terminé tranquilamente mi copa de vino. Luego levanté la cabeza, sonreí y llamé al camarero. Hola. ¿Me traes otra taza, por favor? Cuando me la trajeron, serví un poco de bebida, rodeé la mesa y me coloqué frente a Félix y Chloé. Chloé me miró como si estuviera frente a un enemigo formidable, y se giró ligeramente de lado para interponerse entre Félix y su amado, como si lo protegiera. Pero en realidad no hacía falta, puesto que yo había renacido hacía 3 años. Ya me había dado por vencida con él. En mi vida anterior, para que Félix pudiera aprovechar la oportunidad de estudiar en el extranjero, le dije a su familia que él la había rechazado. Desconozco los métodos que empleó su familia para convencerlo, pero al final se fue conmigo al extranjero. Sin embargo, esto también hizo que me amara para siempre. Así que incluso cuando morí intentando salvarlo, seguía diciendo que me lo merecía. En esta vida, sin duda, no volvería a cometer el mismo error. No dejé de sonreír de principio a fin en el draque hasta llegar a Félix. Félix se quedó atónito por un momento. Son Chennai, lo siento. No quería arruinar tu banquete de promoción. Llámame Celine. Nací con el nombre de Son Chennai, y ese es mi nombre de infancia. Solo Félix y toda la empresa lo sabían y era el único que me llamaba así. Sin embargo, ya no merecía usar esa forma tan cariñosa de dirigirse a mí. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Félix. ¿Sigues culpándome, verdad? Sonreí con elegancia y me negué a responder. Alcé mi copa hacia él y le dije: te deseo lo mejor. Y después de beber lo que le serví, Félix siguió bebiendo en silencio. Probablemente ya no podía más, pues se levantó y se tambaleó hacia el baño. Chloé intentó ayudarlo varias veces, pero él la rechazó. Desde el baño se oían débiles sollozos y la voz de Chloé. De repente Félix gritó: si no fuera por ti, que renuncié a la oportunidad de irme al extranjero hace 3 años, estaría así. Chloé se cubrió el rostro, lloró y salió corriendo del baño, dirigiéndose directamente a la habitación. Pero eso no fue lo que Félix dijo hace 3 años. Lo que le dijo a Chloé fue: desde que te conocí, sé lo que se siente al estar atraído por alguien. Mientras estés conmigo, cualquier decisión que tome será la correcta. Hace 3 años, cuando renací, acepté la oportunidad de estudiar en el extranjero que me ofreció la empresa. Félix, en cambio, prefirió renunciar a ella por Chloé. Esta vez, no intenté convencerlo de que aprovechara la oportunidad, ni tampoco se lo conté a su familia. Félix consiguió lo que quería y se quedó en el país. Antes de irme al extranjero, mis compañeros me organizaron una fiesta de despedida. En principio yo debía ser el centro de atención, pero Félix, que ya había renunciado a irse,
de repente le confesó su amor a Chloé en la fiesta. Para demostrar que su elección había sido la correcta, las 999 rosas rojas que le enviaron llenaban majestuosamente casi todo el espacio de la habitación privada. Félix le confesó su amor a Chloé con ternura. Chloé, desde que te conocí, sé lo que se siente al estar enamorado de alguien. Mientras estés conmigo, cualquier decisión que tome será la correcta. Chloé se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas, y se abrazaron y se besaron apasionadamente. La escena se tornó incómoda. Todas las miradas iban de un lado a otro entre Félix, Chloé y yo. Porque antes de que Chloé llegara a la empresa, Félix y yo siempre habíamos sido los mejores compañeros. Nuestra compenetración en el trabajo era insustituible. El cariño que Félix me demostraba siempre había sido distinto al que mostraba a otras compañeras. Nuestros compañeros bromeaban a menudo con nosotros, cuando piensan casarse. Félix nunca lo negó. Simplemente me miraba con cariño y me decía, no te precipites. Quiero llegar a la cima con Son Chen-nai. Solo cuando estemos en lo más alto podré hacer una promesa. En la empresa nos llamaban la pareja dorada y los demás nos consideraban una dupla poderosa. Hasta que llegó Chloé, todo empezó a cambiar de repente. No sé cuándo se enamoró Félix de Chloé. Su nivel educativo era normal. Lógicamente ni siquiera cumplía con los requisitos de ingreso de nuestra empresa. Pero como la empresa estaba ampliando su plantilla en ese momento, fue admitida excepcionalmente. Claro que también había una razón muy importante. Félix insistió mucho en quedáramos con ella. Le pregunté por qué. Me dijo, cuando la veo, es como si viera una pequeña flor blanca que crece entre las grietas. Mientras le brindes un poco de apoyo, hará todo lo posible por echar raíces y crecer con tenacidad. Sin embargo, cuando la empresa realizó la primera evaluación para los becarios, Chloé casi suspendió. Fue gracias a Félix que logró darle la vuelta a la situación. Félix explicó, ella es la persona que insistí en reclutar. Soy responsable de ayudarla a crecer. Al principio pensé que Chloé redoblaría sus esfuerzos y se pondría al día más adelante. Pero mientras muchos talentosos seguían trabajando duro, ella veía vídeos cortos tranquilamente y luego dijo, no se preocupen, aunque fracase, mi hermano Félix me ayudará. Realmente no entendía por qué Félix decía que veía perseverancia en Chloé. Cuando Félix le confesó su amor a Chloé, Cali me defendió. Félix, ¿no tienes vergüenza? ¿Tienes que ser tan repugnante? Y tú, Chloé, llegaste pareciendo una florecilla blanca e inocente, pero en el fondo eres una cualquiera. Hasta eres capaz de robarle el novio a otra. Félix la protegió entre sus brazos. Si tienes algo que decir, dímelo. No tiene nada que ver con Chloé Son Chen-nai. Félix me miró y dijo, sé que lo siento, pero nunca se puede estar seguro de los sentimientos. Eres genial, pero Chloé me produce una sensación muy especial. Si estás muy enfadado, puedes pegarme. Chloé asomó la cabeza por encima de sus brazos y dijo con voz suave y delicada, hermana Céline, no le pegue. Si quieres pegarle a alguien, pégame a mí. Mientras yo esté aquí nadie podrá tocarte, la consoló Félix. Se protegían mutuamente y se demostraban cariño. Simplemente dije con calma, no me llames Sonchai. De ahora en adelante, llámame Céline. Salí de la habitación privada y dejé de prestar atención a esa farsa. Ava temía que estuviera triste, así que me siguió para consolarme. Félix es un canalla, y Chloé tampoco es buena persona. No vale la pena sentir lástima por ellos. Sí, lo sé, dije en voz baja. ¿Ya comiste suficiente? ¿Qué tal si vamos a comer un tazón de varitas? Al ver que iba a ir, Ava se asustó de verdad. ¿Por qué no te desahogas llorando? Me preocupo aún más cuando estás así. ¿Me creerías si te dijera que en realidad me alegro? Me alegro de que Dios me haya dado la oportunidad de empezar de nuevo. Después de irme al extranjero con Félix en mi vida anterior, todas las situaciones terribles que viví siguen muy presentes en mi memoria. Sobre todo el momento en que me caí del edificio al intentar salvar a Félix. Lo lamenté muchísimo. Después de enterarme de que Félix había renunciado a la oportunidad de estudiar en el extranjero, fui a preguntarle por qué. La mirada de Félix era evasiva. Nada. Simplemente no quiero ir.
¿Has olvidado tu objetivo? Dijiste que nunca querías quedarte aquí. Querías subir a una cima más alta y contemplar las vistas. Me he enamorado de Chloe. Quiero quedarme con ella. De repente alzó la voz. Canción Chennai, esta es la respuesta. ¿Estás satisfecho? Me quedé atónito unos segundos. Me caía bien Félix. Mentiría si dijera que no me entristeció oír esas palabras. Pero lo más decepcionante fue que había olvidado su intención original y las dificultades que había superado, y que simplemente se había rendido con tanta ligereza. Le pregunté, ¿de verdad conoces a Chloe? Dijiste que era tenaz, pero yo vi que sabía perfectamente que sus habilidades eran insuficientes y, sin embargo, ni siquiera se planteaba esforzarse por mejorar, simplemente esperaba a que la ayudaras una y otra vez. Basta. Félix me miró con una expresión extraña. No esperaba que fueras de esas personas celosas que hablan mal de los demás a sus espaldas. Chloe no es así. No es perezosa. Simplemente parte de un nivel bajo. Sé que cualquiera de los becarios de su promoción es más inteligente que ella. ¿Pero cuándo te volviste tan arrogante y desprecias a los demás? No esperaba que Félix estuviera tan cegado por el amor. El problema no radicaba en el talento, sino en que los demás eran inteligentes y aún así trabajaban duro. Pero Chloe, con sus limitaciones congénitas, no estaba dispuesta a dedicar más tiempo y energía que los demás a superarse. Negué con la cabeza e intenté persuadirlo de nuevo. Félix, ¿sabes lo que significa ir al extranjero y luego regresar? Tu carrera sin duda alcanzará otro nivel. Félix seguía diciendo, lo sé. Pero no me arrepiento. Solo quiero estar con Chloe. Lo siento, Sam Sinai. Te pedí disculpas a ti, que has luchado con tanto ahínco. Pero al final, seguía sintiendo una profunda tristeza. Porque sabía lo difícil que le había resultado a Félix llegar a donde estaba. Su familia no tenía una buena situación económica. Sus contactos y recursos los había acumulado él mismo, bebiendo copa tras copa en cenas de negocios, dejando de lado su dignidad y atendiendo con humildad a los demás. No quería que arruinara su futuro, así que hablé con su familia sobre el asunto. Desconozco qué métodos utilizaron. En fin, al final, Félix aceptó la oportunidad de estudiar en el extranjero para continuar sus estudios. Después de enterarse de todo, Félix me odió muchísimo y me dijo cosas horribles. Sé que enamorarme de Chloe fue culpa mía, pero no debiste obligarme a ir al extranjero contigo de esta manera. Eres despreciable, Céline. Recibirás lo que te mereces. Ya no me caes bien. Ríndete. Las palabras de Félix se hicieron realidad el día que supe que Chloe se iba a casar. Vino a regañarme como un loco con los ojos inyectados en sangre. Si no fuera por ti, Chloe se casaría conmigo. ¿Por qué eres tan cruel, Céline? Te lo digo, jamás te perdonaré. Aunque muera, te haré vivir arrepentida el resto de tu vida. Acto seguido corrió al último piso y estuvo a punto de saltar. En ese instante las palabras de reproche que Félix me había susurrado al oído día tras día cobraron efecto de repente. Por un breve momento, dudé de mí misma. Me pregunté si de verdad estaba roja, si de verdad le había fallado. Así que di un paso al frente para intentar salvarlo. No me toques. Me das asco. Gritó él. Durante el forcejeo, la mayor parte de mi cuerpo quedó por encima de la barandilla. Inconscientemente intenté agarrarme a algo, pero no pude sujetarme a nada. En el momento de la caída, lo único que vi fueron los ojos indiferentes de Félix. Caí desde el piso 28. Fue un proceso extremadamente largo para mí. En mi mente mi corta vida se repetía como una linterna giratoria. Siempre tuve claros mis objetivos, trabajé duro y avancé paso a paso, con paso firme y decidido. Mi camino en la vida nunca se desvió, pero aún quedaban muchas cosas por hacer y muchas metas por alcanzar. ¿Cómo podía mi vida terminar así? Sentía arrepentimiento y remordimiento. Lamenté haber sido tan bondadosa entonces y haber convencido a Félix de irse al extranjero. Claro, entrometerse en las decisiones ajenas implica afrontar las consecuencias. En el hospital, Félix vino a verme por última vez. Pensé que se culparía aunque fuera un poco, pero su mirada seguía fría.
No te daré las gracias ni sentiré culpa. Tú destruiste mi relación. Este es tu karma. Me dieron por muerta tras fracasar los intentos de rescate. Más tarde, al volver a abrir los ojos, regresé al momento en que la empresa nos seleccionó a Félix y a mí para ir al extranjero a cursar estudios superiores. Tras el anuncio del director ejecutivo en la reunión, dijo que tendríamos 2 días para pensarlo. Sin dudarlo, acepté de inmediato. Estoy dispuesto a ir. Sin embargo, Félix permaneció en silencio durante un largo rato. Miró fijamente a Chloe. En ese momento los ojos de Chloe estaban ya rojos, como si fuera a llorar en cualquier momento. Tras la reunión, Chloe corrió a la despensa y lloró desconsoladamente. Félix la siguió de cerca y entró. Iré yo, dijo. No llores, sí. Me quedaré contigo más tarde. Félix se negó a ir al extranjero muchas veces. Cuando me veía, parecía querer decir algo, pero se contenía. Tomé la iniciativa de hablar. Oí que te negaste a ir al extranjero. No es nada. Cada cual tiene derecho a elegir. Esta vez no intenté convencerlo más. Consiguió lo que quería y se quedó en China. Quería ver qué tipo de final tendría tras seguir el camino que tanto había anhelado en su vida anterior. Después de irme al extranjero, me entregué por completo al trabajo, disfrutando de la felicidad de aprender cosas nuevas y de la alegría de alcanzar el éxito una y otra vez en equipo. Durante el primer año, a menudo veía momentos entrañables en With a Moment, donde demostraba su cariño hacia Chloe. Menos de 6 meses después de empezar a salir, publicó que habían obtenido su certificado de matrimonio. Todas sus publicaciones eran sobre Chloe. Ahora que he visto con mis propios ojos que te han ascendido y que te han subido el sueldo, sé que te arrepientes. Bajé la ventanilla del coche. La brisa fresca de la noche me acarició el rostro y mi embriaguez se disipó un poco. Dije que aunque se hubiera ido al extranjero, se arrepentiría igualmente. Siempre había idealizado el camino no elegido, y no se paraba a pensar en cómo sacarle el máximo partido al que ya seguía. Pero esta vez no tuvo tanta suerte. Tuvo que aprender a afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Tenía mucha curiosidad por saber cuáles serían las consecuencias. Regresé oficialmente a la empresa para retomar mi puesto poco después de que terminara la reunión ordinaria. Oí una reprimenda proveniente del despacho de Félix. ¿Cómo pudiste cometer semejante estupidez? Hasta un mendigo lo haría mejor. ¿Acaso te has comido todo el cerebro con los años? Le lanzaron una pila de documentos a Chloe. Las hojas blancas giraron en el aire un rato y luego se esparcieron por el suelo. Félix dijo, recógelos uno por uno y llévalos de vuelta para reducir su tamaño. Chloe tomó los documentos y salió corriendo de la oficina llorando. Casualmente salí de la despensa y pasé por la entrada de su oficina. Nos chocamos de frente. Chloe me miró con resentimiento. ¿Por qué volviste? ¿Acaso volviste para presumir de lo acertada que fue tu decisión de irte al extranjero y del éxito que has tenido desde entonces? Me empujó con fuerza en el hombro. Al ver esto, Félix salió inmediatamente y gritó para que se detuviera. Chloe, vuelve y discúlpate con Céline. Chloe parecía tenerle mucho miedo a Félix y le obedecía con mucha sumisión. Aunque su rostro reflejaba reticencia y agravio, retrocedió y me dijo en voz alta, lo siento. Luego corrió llorando a su puesto de trabajo. ¿Estás bien? ¿Te dolió cuando te chocó?, me preguntó Félix, tocándome el hombro con expresión preocupada. Su preocupación era demasiado personal. Me aparté un poco. Estoy bien. Un destello de dolor cruzó los ojos de Félix, quien luego se frotó las cejas con gesto lastimero. Siempre es más un estorbo que una ayuda. Cada palabra y cada tono estaban cargados de disgusto. Sin embargo, no era la primera vez que Chloe demostraba su incompetencia. Antes él la había protegido con mucho celo. En una ocasión, durante la evaluación práctica para pasantes, Chloe tuvo que informar sobre el progreso del proyecto a los clientes de la cooperativa. Durante todo el proceso de elaboración del informe, se limitó a leer la pantalla del ordenador. Y cuando los clientes hacían preguntas, las ignoraba por completo y se centraba únicamente en terminar de leer el manuscrito. En el sector servicios, ignorar directamente las necesidades del cliente es un gran tabú.
Finalmente, como era de esperar, el grupo al que pertenecía quedó en último lugar en la evaluación. Su compañera era Ava, la becaria a mi cargo. El desempeño de Ava en ese momento fue impecable. La evaluación final de los clientes también fue, qué lástima. Quería darte una buena nota, pero tu compañera lo hizo fatal. Ava estaba triste por haber quedado última en la evaluación, pero no culpó a Chloe. En vez de eso, se escondió en la despensa y lloró a solas. Casualmente, Chloe la vio. Chloe fue directamente a regañarla. ¿Y qué si quedaste última en la evaluación? Ustedes, los empollones, son demasiado débiles psicológicamente. Se ponen a llorar solo porque fallaron una vez. ¿A quién te refieres? Pero lo cierto es que Chloe fracasó porque no se había preparado bien y no tenía la capacidad de responder a las preguntas de los clientes más allá de leer el manuscrito. No mostró ningún remordimiento, sino que dijo que los demás tenían poca resistencia psicológica. Para no causarme problemas, Ava lo soportó y no replicó. Pero no quería malcriar a Chloe. Inmediatamente las llamé a ambas a mi oficina y revisé su desempeño del día de principio a fin. Primero señalé las deficiencias de Ava en ese momento. Luego hice comentarios sobre Chloe. No te preparaste lo suficiente antes de reunirte con los clientes. Esto es un gran tabú. Si quieres progresar, debes trabajar en este aspecto. Cuanto más escuchaba a Chloe, más se le desfiguraba el rostro. Pero no sentía culpa alguna. Al contrario, su cara reflejaba reticencia y una sensación de ¿por qué debería? Dijo, hablas con un tono demasiado altivo. ¿No será solo porque Tenga está de tu lado? Todo el mundo tiene a alguien que lo proteja. Voy a avisarle al hermano Félix. Dicho esto, se marchó furiosa. No creía que Félix fuera capaz de proteger ciegamente las debilidades ajenas. Pero inesperadamente en la reunión de la tarde, Félix me puso las cosas difíciles en público a propósito. La reunión tenía como objetivo resumir el desempeño de los becarios en la última evaluación. Hablé con franqueza sobre el desempeño de Chloe durante y después de la evaluación. No creo que sea adecuada para seguir en la empresa. Félix me contradijo inmediatamente. Entonces, ¿quién es el adecuado? Tenaa. Céline, al tomar tu decisión, ¿te dejaste llevar demasiado por tus emociones? En mi opinión, debido al fracaso en la última evaluación, Tenaa regañó a Chloe en la cocina. ¿Y tú, te llevaste deliberadamente a tu oficina y criticaste su desempeño de principio a fin de forma muy dura, haciéndolo parecer inútil? Como persona con más experiencia en la empresa, ¿te parece bien ser tan parcial? Ya que tú hiciste esto, ¿no debería estar bien que yo siga tu ejemplo? Félix llamó directamente a Chloe y a Ava delante de todos los mentores. Abrió el PBT que había hecho Ava. Señaló todos sus errores palabra por palabra, de principio a fin, y sus palabras fueron hirientes y duras. Algunos mentores de otros grupos no lo soportaron e intentaron detenerlo. Gerente Félix, está usted siendo demasiado quisquilloso. Ya basta. Pero Félix dijo, si Céline puede hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Por qué nadie defendió a Chloe en aquel entonces? Chloe estaba sentada allí con una sonrisa de suficiencia en los labios. Ava permanecía allí de pie, con la cabeza muy gacha. Ya se le llenaban los ojos de lágrimas, pero aún así se mordió el labio y contuvo el llanto, diciendo con modestia, Gerente Félix, he tomado nota de todo lo que ha dicho. Le enviaré un resumen después de la reunión. Gracias por su orientación hoy. Pero Félix no se detuvo ahí. Me señaló directamente con el dedo. ¿No debería Céline disculparse también? Lo miré con calma y le dije, ¿estás loco? Aunque me caía bien Félix, no era una pusilánime. Claramente estaba intentando desahogar su ira contra Chloe, y no pretendía ser amable con él. La reunión terminó en un ambiente tenso. Alrededor de la medianoche acababa de terminar mi trabajo y recibí el resumen y el manuscrito revisado que me había enviado Ava. Me dijo que nos enviaría una copia a Félix y a mí. Justo entonces vi la publicación de Chloe sobre mí. Nadie tiene mejor mentor que el mío. Sabiendo que sufría acoso escolar, me defendió delante de todos. Temiendo que me pusiera triste, también me invitó a cenar. Entonces lo llevaré a descubrir nuestro lado infantil.
En la foto Félix vestía traje y corbata, pero llevaba orejas de conejo peludas en la cabeza y estaba sentado al borde del camino coloreando con seriedad una muñeca de yeso. Era un contraste enorme. Inmediatamente después Félix también publicó una imagen dinámica, una muñeca de yeso de colores. Félix parecía que siempre me había obligado a seguir adelante. Antes el ritmo de cada día era muy acelerado y siempre estaba muy nerviosa. De repente me apetece mucho dejar de ser infantil por un rato. Pero ahora, en la despensa, Félix me dijo, siempre es tan infantil. Ya es adulta, pero aún me pide que la acompañe a pintar muñecos de yeso todos los días. Ya estoy cansadísima después del trabajo. Félix parecía muy molesto. Cada vez que quiero avanzar, ella es como una carga, un obstáculo, una piedra en el camino. Antes, ella era su tesoro y él pensaba que su infantilismo era adorable. Ahora, me muero de ganas de insultarla. Ya no tenía intención de escuchar más y estaba a punto de irme con mi café en la mano. Félix me tomó suavemente del brazo. Su voz era muy baja, con un tono suplicante. Sonchai, ¿te importaría cenar conmigo esta noche? Me gustaría saber cómo te ha ido durante estos 3 años en el extranjero. Antes de que pudiera decir nada, me empujaron. Chloe se interpuso entre Félix y yo y me advirtió en voz alta, que digo que Félix ya está casado conmigo. Compórtate. No querrás que vaya por ahí diciendo que eres una amante, ¿verdad? Basta. Félix apartó a Chloe bruscamente. Mira cómo estás ahora. Eres una arpía. Ahora en la empresa Celine es la vicepresidenta y tú solo eres una empleada más. ¿Qué derecho tienes a hablarle así? Chloe cayó al suelo con lágrimas que le corrían sin cesar por las mejillas. Siempre me has menospreciado. Soy un desastre. Soy inútil. Soy un incompetente. Ahora también me regañas delante de los demás. Antes no eras así. Yo no era así antes. Si no fuera por ti, ahora también sería vicepresidenta. Chloe se quedó sin palabras y no paró de llorar. Negué con la cabeza. Félix siempre ha tenido la costumbre de hacer que otros carguen con las consecuencias de sus actos. En mi vida anterior, también me repetía a diario que era culpa mía haber roto su relación y que yo era una pecadora. Este tipo de lavado de cerebro, esa forma de culpar y reprimir. Creía tener la mente firme, pero al verlo tan desesperado que quería quitarse la vida, aún así flaqueé. Y esa pequeña culpa que creció a raíz de su exitoso lavado de cerebro terminó costándome la vida. Ahora Félix también culpa y reprime a Chloe a diario. Sin embargo, a juzgar por su actitud, aunque se resiste a que Félix la culpe por lo de B, puede que en el fondo ya haya aceptado lo que él le dijo. No sé cuánto tiempo podrá aguantar. Antes de salir de la despensa, respondí a la pregunta de Félix. Me ha ido bien tanto en el trabajo como en mi vida en el extranjero. No hace falta que cenemos solos. Si nos vemos en la cafetería de la empresa, podemos sentarnos en la misma mesa. Félix abrió un poco la boca, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Simplemente sus hombros se desplomaron y parecía haber perdido toda su fuerza. Pero no parecía tener intención de rendirse. Hizo algo desconcertante. Mientras Chloe se tomaba unos días libres para volver a su ciudad natal, cuando regresó a la empresa y se enteró de lo sucedido, casi pierde la cabeza. Félix le entregó directamente a Ava los 2 clientes más importantes que Chloe tenía en sus manos. Durante la evaluación anterior, como realmente quería que Chloe ganara, traté injustamente a Ava. Ahora quiero compensarla. Félix afirmó que las supuestas injusticias consistieron en que, durante el periodo de evaluación, utilizó sus contactos para arrebatarle 2 clientes a Ava y dárselos a Chloe, lo que casi provocó la expulsión de Ava de la empresa. Sabiendo que yo protestaría, añadió rápidamente, la empresa tiene una norma que prioriza a los clientes. Bajo ninguna circunstancia podemos descuidarlos. Ya contactaron con Ava hoy, y Ava debería estar de camino al aeropuerto para recogerlos. Así que Ava no tuvo más remedio que aceptar a estos 2 clientes. ¿Te has planteado alguna vez qué pasará cuando Chloe se entere? Lo miré con calma. La expresión de Félix se volvió fría al instante. No me importa lo que ella piense. Solo quiero enmendar mis errores del pasado.
Espero que podamos volver a los días en que luchábamos codo a codo. ¿Está bien, Sonchai? Pero probablemente olvidó cuánto decía que le gustaba Chloe y cómo me complicaba las cosas por su culpa. Durante un gran evento organizado por la empresa, Chloe olvidó traer una caja entera de material y de la que era responsable. Le pedí que volviera a buscarlos inmediatamente. Hizo un puchero con disgusto al ver la fuerte lluvia afuera. Pero está lloviendo muchísimo. Me compré estos zapatos ayer. Son carísimos y se van a estropear si se mojan. ¿No está Ava libre ahora? ¿Por qué no le pides que vuelva a buscarlos? Contuve mi enfado. Ava ya cumplió con su parte. Ahora es tu error el que causó este problema, y tú debes hacerte responsable. Chloe no estaba nada convencida. Lo estás haciendo sonar tan arrogante. En realidad, me estás atacando a propósito solo porque el hermano Félix no está aquí. Me estás intimidando. Fue Chloe quien salió corriendo, y fue Félix quien trajo los materiales. Me dejó caer la caja de materiales con fuerza delante de mí. No lo entiendo. Hay muchísima gente en la empresa. ¿Por qué tuviste que hacer que Chloe volviera a buscarlos? Quien sea el responsable debe asumir la responsabilidad. Nadie tiene la obligación de asumirla por ella. De repente Félix alzó la voz. Pero ella se desmayó al mojarse con la lluvia mientras volvía a buscar esos materiales. Este es el resultado que querías ver, ¿verdad? Estaba tan llena de energía discutiendo conmigo antes de irse, pero se desmayó justo después de salir un rato. Le dije, ¿has pensado alguna vez que quizá quería evitar este trabajo y ganarse tu simpatía, así que fingió desmayarse? ¿Se desmayó por el trabajo, y aún dudas de ella? Creo que el que tiene una mente muy profunda eres tú. De repente me sacó afuera. Quiero ver a Céline, que habla con tanta facilidad estando aquí de pie. Nos seguimos después de mojarnos bajo la lluvia. El aguacero me cayó directamente encima y tiritaba violentamente. Antes de hoy, había tenido algo de fiebre debido al trabajo intenso. Y esta mañana al salir, me tomé la temperatura y tenía 38,9 grados centígrados. No tuve tiempo de descansar. Tomé pastillas para bajar la fiebre y me apresuré al lugar para asumir el mando. Me solté de la mano de Félix y me obligué a soportar el mareo. Félix, qué decepción. Por desgracia, solo di unos pasos hacia atrás antes de que todo se volviera negro ante mis ojos. Antes de perder el conocimiento por completo, oí la última frase de Félix: ¿Céline también finge desmayarse? Ahora al recordar aquello, no sé si fui yo quien hizo el ridículo o Félix. Sonreí y negué con la cabeza en respuesta a sus palabras. En tu interior sabes mejor que nadie que ya no estamos en el mismo camino. Félix se puso de pie, agarrando con fuerza el borde de la mesa. No, debo poder volver. Por supuesto que sí. Casi al final del día, recibí una llamada de la madre de Félix. Céline, ¿tienes tiempo para cenar esta noche? Podía rechazar la invitación de Félix, pero no podía rechazar la de una persona mayor. Dejando a un lado a Félix, tanto en mi vida anterior como en esta, sus padres siempre se habían portado muy bien conmigo. En mi vida anterior, otra razón por la que finalmente me inmiscuí en los asuntos de Félix fueron sus padres. La madre de Félix me dijo una vez: Félix no tiene las ideas claras y se deja influenciar fácilmente. Céline, eres una buena chica. Tu tía te pide sin pudor que vigiles a Félix. Si se porta mal, recuérdaselo. Así que al final, seguí interfiriendo en su decisión. En la mesa, ¿por qué pareces haber perdido peso? La madre de Félix me sirvió comida con entusiasmo. Come más. Sé que ustedes, chicas, piensan que estar delgadas es atractivo, pero la salud es lo más importante. Sonreí y asentí. Tras un breve intercambio de saludos, la madre de Félix dejó de repente los palillos y me miró. Este chico travieso, Félix, te ha decepcionado en muchas cosas. Probablemente ya lo sabía. Félix les pidió a sus padres que fueran lobistas, pero una cosa era respetar a sus padres y otra muy distinta mi relación con él. Ya había preparado lo que iba a decir antes de venir, pero no esperaba que la madre de Félix cambiara de tema de repente. Eres una chica inteligente. Deberías saber el propósito de esta cena antes de venir.
También pensé en convencerte, ya fuera porque Félix me lo pidió o por egoísmo. Pero al verte de repente sentí que esto es lo mejor para ti ahora. La madre de Félix sonrió y volvió a servirme comida en el plato. Hoy no tengo nada que convencerte. Simplemente cenaremos y no hablaremos de nada. Mamá, dijo Félix, tirando disimuladamente de la ropa de su madre. ¿No habíamos acordado que vendrías a hablar por mí? ¿De qué estás hablando? La sonrisa de la madre de Félix se desvaneció y dejó los palillos con un gesto brusco. Félix, estas son las consecuencias de tus actos. Debes hacerte responsable de tus decisiones. Sea cual sea el resultado, bueno o malo, tienes que afrontarlo tú solo. El rostro de Félix enrojeció de vergüenza. Bajó la cabeza y comió el arroz con gesto sombrío. No sé cuánto entendió, pero lo que sí sé es que no necesito decir las palabras que había preparado para esta noche. Después de cenar, al llegar a casa, recibí de repente un fragmento del chat del grupo de chismes de la empresa, enviado por Ava. Alguien de la empresa me vio cenando con la familia de Félix y por casualidad, grabó el momento en que la madre de Félix sonreía y me servía comida. Parecía un ambiente armonioso y alegre. El grupo también lo comentaba. Él preguntaba repetidamente ¿qué está pasando? ¿Acaso la nueva presidenta, Selene, tiene un romance con el gerente, Félix? Los recién llegados no lo entienden. No es una infidelidad, sino un resurgir de viejos sentimientos. Ah, pero, ¿acaso el gerente Félix no está ya casado? ¿No era Chloé su amante en aquel entonces? Fue Chloé quien se entrometió en su relación. Ella fue la descarada primero. Ava dijo, hermana Selene, ¿quiere que la incluya en el grupo para aclarar esto? Le dije que no, que quien sospeche debe presentar pruebas. Ya que sospechan que tengo una aventura con Félix, deberían aportar pruebas sólidas para demostrarlo, en lugar de que yo tenga que demostrar mi inocencia con él. No necesito caer en ese extraño círculo vicioso de tener que justificarme a mí misma. Desafortunadamente, incluso sin pruebas sólidas, Chloé lo creyó. Ella, que aún debería haber estado de vacaciones, se presentó en la empresa temprano a la mañana siguiente. Tenía los ojos rojos y parecía algo aturdida. Parecía llevar un cuchillo de fruta escondido en la manga. ¿Estás satisfecho? Chloé irrumpió en mi oficina con los ojos inyectados en sangre, cerró la puerta con llave por dentro y se impidió el paso con su cuerpo. Me apuntó con el cuchillo y gritó con todas sus fuerzas. Regresaste solo para quitarme a Félix, ¿verdad? Fuiste a cenar con la madre de Félix y se lo contaste a muchísima gente. ¿Acaso no es solo para hacerme quedar mal? Sé que me has menospreciado desde que entré a la empresa. Crees que tengo poca formación, que soy tonta y que no puedo compararme con ustedes, que nacieron inteligentes. ¿Pero qué significa eso? ¿Que solo las personas inteligentes merecen vivir? ¿De qué tienes que estar orgulloso? Simplemente tu madre te dio un buen cerebro al darte a luz. El estado mental de Chloé no parecía bueno en ese momento. El primer día que se tomó la baja, Ava me comentó que Chloé se había dado de baja porque el médico le había aconsejado que volviera a su ciudad natal para descansar y alejarse de la fuente de su ansiedad. Dicen que le han diagnosticado depresión severa. Es decir, que en este momento podría perder el control repentinamente y hacerme daño. Manejé la situación con calma mientras hablaba para llamar su atención. En silencio subí las persianas que cubrían el cristal del otro lado para que la gente de fuera pudiera ver claramente lo que pasaba en mi oficina. Dije, en primer lugar, el hecho de que la empresa te haya contratado significa que está dispuesta a darte esta oportunidad. No te menosprecio. Siempre he tratado a todos los empleados de la empresa por igual. En segundo lugar, tu escasa formación académica y tu lentitud mental no son tus principales problemas. Incluso los niños entienden que un perro lento debe empezar temprano. ¿Y tú, desde que comenzaste tus prácticas hasta ahora, cuánto esfuerzo has dedicado y cuánto has progresado? Aquellos que son más inteligentes que tú, además de reconocer su superioridad, ¿no has visto su agotamiento por trabajar horas extras hasta la medianoche? ¿No los has visto pedir consejo con la mente abierta? Por último, mi regreso no tiene nada que ver con Félix. Volver a la empresa para ocupar el puesto de vicepresidente es una confirmación de mi dedicación en los últimos años. Actualmente soy vicepresidente, pero quizá ascienda a un puesto superior en el futuro.
¿Y entonces, para quién vas a decir que lo hago? Te puedo asegurar que no siento nada por Félix y que ya tengo novio. En los ojos confundidos de Chloé se entrevería una leve vacilación, y el cuchillo que sostenía empezó a caerse poco a poco. Afuera, Ada ya se había percatado de la extraña situación en mi oficina y buscaba a alguien que viniera a abrir la puerta. Caramba, la puerta se abrió de golpe. Félix fue el primero en entrar corriendo, pero su primera reacción no fue ver cómo estaba Chloé, que había caído al suelo. En vez de eso se acercó y se puso delante de mí, gritándole furioso a Chloé. Si estás enfermo, quédate en casa y recibe el tratamiento adecuado. ¿Puedes dejar de hacer el ridículo? En cuanto Chloé vio a Félix, recuperó su humildad. Tenía tanto miedo de que le cayera mal que no paraba de explicarle, no estoy enferma, Félix. No estoy enfermo. El médico estaba diciendo tonterías. Mira, estoy bien. Félix, mírame. Mírame. Incluso se arrastró hasta él y le agarró la esquina de la ropa. Félix la apartó bruscamente. No te soporto más. Ya no estás en condiciones de seguir en la empresa. Después se siguen los trámites de renuncia. Mañana nos divorciaremos. Chloé se tapó los oídos de repente y gritó con voz aguda. No quiero el divorcio. No quiero el divorcio. Félix, acabo de negociar con 2 clientes importantes. He mejorado. No digas que soy inútil. No me odies más, ¿de acuerdo? Dijo Félix con impaciencia. Ya he transferido a esos 2 clientes a Ava. No tiene nada que ver contigo. ¿Con Ava? Los ojos de Chloé se abrieron de par en par al instante. ¿Es por su culpa que se lo diste a Tang Ava? Entonces la mataré. Alzó de nuevo el cuchillo y me apuñaló. Pero Félix se interpuso y el cuchillo se le clavó en la cintura. Aún así Félix lo bloqueó con la mano, así que el cuchillo no penetró mucho y no me dañó ninguna parte vital. Fue solo que la hoja le arañó la mano con la que se había bloqueado y la sangre goteó por el mango del cuchillo. El rojo intenso hizo que Chloé se estremeciera. ¿Estás bien, Félix? ¿Por qué la protegiste? ¿Te duele? Félix la apartó. Basta. Por el bien de nuestro matrimonio, no te haré responsable de lo que pasó hoy. Mañana iniciaremos los trámites de divorcio y después no nos deberemos nada. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que divorciarte de mí? Es obvio que te amo muchísimo. La voz de Chloé estaba ronca de tanto llorar. ¿Por qué? Félix repitió la frase. Si no hubiera sido por ti hace 3 años, ¿estaría así ahora? No debí haberte elegido desde el principio. Chloé, lo lamento muchísimo. Esta frase pareció ser la mecha que detonó directamente en las emociones de Chloé. Te lo devolveré. Te lo devolveré. Te lo devolveré todo. Chloé gritó fuera de sí y salió corriendo de la oficina. Unos minutos después, un cuerpo se deslizó por la enorme fachada de cristal de la empresa. Alguien saltó del edificio. Parece ser Chloé. Chloé falleció junto con su hijo por nacer. El bebé tenía más de 3 meses de gestación. Félix parecía ignorar que ella estaba embarazada. Cuando el médico se lo comunicó, se arrodilló repentinamente ante él. Por favor, salve a mi esposa. Salve a mi hija. Por favor, doctor. Pero Chloé había caído desde una altura tan grande que se fracturó el cráneo y sufrió múltiples fracturas en el cuerpo. Cuando llegó la ambulancia, ya no podía respirar y no había ninguna posibilidad de salvarla. Félix, fuera de sí, impidió que el médico cubriera a Chloé con una sábana blanca. Gritó su nombre. Chloé, me equivoqué. Lo siento. Despierta, sí. No te culpo. No te culpo en absoluto. Lo lamento. Vuelve. Regresa con nuestro hijo. Unos años después, recibí una llamada inesperada de un hospital psiquiátrico. ¿Es Celine? ¿Puedo verte? Félix estaba sentado frente a mí con su bata de hospital. En esos años me había enterado de su situación reciente a cuentagotas. Desde que Chloé se suicidó saltando del edificio, él había dimitido de la empresa. Más tarde tuvo graves problemas mentales y fue ingresado en un hospital para recibir tratamiento.
Sin embargo, ahora parece sobrio. Félix habló primero. Durante el tiempo que estuve enfermo siempre había una escena en mi mente. Durante un tiempo no supe distinguir si era mi fantasía o algo real, porque aquella escena fue tan vívida. Soñé que había decidido irme a estudiar al extranjero contigo, pero te culpaba constantemente por haber terminado mi relación con Chloe y te regañaba a diario con palabras duras. Finalmente planeé suicidarme saltando del edificio por Chloe, y me salvaste, pero eso te costó la vida. Cuando moriste incluso dije que te lo merecías. Félix apretó los puños sobre la mesa. Fue tan real, como si de verdad hubiera sucedido. Te llamé para pedirte perdón. Apenas esbocé una sonrisa. Aunque había vuelto a la vida y me había librado del trágico destino de mi vida anterior, no tenía derecho a perdonarme a mí misma en aquella vida. Félix, le dije, no te arrepientas fácilmente en el futuro. Lo más importante es caminar bien por el sendero que pisas. El viento otoñal hizo caer las hojas amarillas de los árboles, que se arremolinaban en el suelo. Vi a Félix detener el curso del río del destino. Algunos vuelan con el viento, otros se pierden en la confusión, algunos caminan con paso ligero y otros andan perdidos. ¿Quién sabe cuál es la decisión correcta? Nunca embellezcas el camino no elegido. Empieza desde el presente y haz del camino bajo tus pies el mejor. Fin.